Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu misericordia, las cosas que tú estás haciendo, las cosas, Señor, que tú has determinado establecer en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque en medio de toda circunstancia, en medio de toda necesidad, Señor, tu presencia está siempre allí, tu presencia está con nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú eres el todo y en todos. Sabemos, Señor, que tú eres la causa, la razón, el origen de nuestra salvación y que todas las cosas que tú haces por nosotros, Señor, es con el anhelo de que podamos estar una vida eterna contigo, Señor. Señor, tú conoces nuestras limitaciones, tú conoces nuestras incapacidades, tú conoces, Señor, en las cosas que batallamos y porque las conoces, Señor, tú moriste por nosotros. Te pedimos, Señor, que esa muerte se vuelva vida en cada uno de nosotros en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Amén, amén y amén. En nuestra clase anterior, que fue el pasado martes 26 de mayo, hoy es jueves 28 de mayo, estuvimos hablando acerca de cómo la vergüenza es parte de un proceso de inmadurez. Y habíamos dicho que el apóstol Pablo comentaba, porque debiendo ser ya maestros, aún tienen necesidad que se les enseñe, se les dé leche como a niños espirituales. Y entonces comentábamos cómo esa inmadurez que tenemos como hijos de Dios nos lleva a distorsionar nuestra identidad, lleva a distorsionar lo que nosotros somos. Y entonces, el entender estas cosas es importante porque cuando nosotros entendemos la palabra y vivimos conforme a la palabra, eso nos trae libertad y eso nos puede llevar entonces en ese entendimiento, eso nos puede llevar a reflejar más fácilmente la vida de Jesús en nosotros. Entonces, voy a compartir Gálatas capítulo 6, verso 3, que dice: el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Qué es la vergüenza? Es creerte ser lo que no eres. La vergüenza es querer cubrirte de tal manera en tu limitación, en tu necesidad, en tu carencia, que terminas queriendo ser lo que Dios no te hizo ser. Y el que se cree ser algo no siendo nada de esto que se cree, pues entonces se está engañando. La vergüenza es un autoengaño. ¿Por qué un autoengaño? Porque a través de ese engaño nosotros nos alejamos de Dios. La vergüenza nos limita, la vergüenza nos impide seguir adelante, nos impide tomar el lugar que Dios nos ha dado. Y entonces hemos estado insistiendo sobre esto porque es fundamental que usted pueda entender cómo la vergüenza entonces te roba. A través de la vergüenza del engaño de Satanás, tú terminas perdiendo las cosas que Dios te quería dar. Y te robas tú mismo. A través de la vergüenza te alejas tú mismo porque tú pensabas que el otro va a hacer algo que en realidad no es lo que quiere hacer, ¿sí? Y entonces cuando nosotros vemos algo como esto, la vergüenza nos separa de Dios y la vergüenza entonces nos lleva a hacer cosas tremendas, ¿sí? Y no voy a compartir sobre esto a profundidad, solamente quiero que vean una situación. Dice en Mateo capítulo 25, verso 14, porque el reino de los cielos es semejante
a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos, les entregó sus bienes, y a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Ustedes han escuchado la enseñanza, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, le dijo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, le dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El Señor le dijo esas mismas palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, recuerdan ustedes que el que recibió 1 talento lo había enterrado, lo había escondido, le dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. ¿Sí? Acuérdense ustedes que esta es una parábola donde Dios está hablando, Jesucristo está hablando de lo que es la identidad de Dios, de cómo Dios, siendo el Señor de todas las cosas, nos ha entregado los talentos, nos da autoridad. Y entonces dice: te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, o sea, cosechas lo que no sembraste y recoges lo que no esparciste. ¿Sí? O sea, lo que le está diciendo: eres un aprovechado, eres un abusivo, eres un explotador, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. Aquí lo tienes, aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor no le dijo, escúchenme, no le dijo: no es verdad, no soy malo, no, le dijo: bueno, si sabías, ¿sí? Soy malo, ¿sí? Si ya me conocías, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí, ¿sí? Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea, si tú no lo ibas a trabajar, se lo hubieras dado a otro para que lo trabajara. Si tú no lo ibas a desarrollar, hubieras permitido que otro lo desarrollara. Quítenle pues el talento y dénselo al que tiene 10 talentos. Oye, pues, ¿cómo que al que tiene 10 y ya tiene un montón? Dice: porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Ok. Y entonces, cuando estamos hablando de esto, ¿de qué estábamos hablando, por cierto? Pues estábamos hablando de identidad. Y al estar hablando de identidad, lo que estábamos diciendo sobre la identidad es que el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y entonces, nosotros cuando estamos diciendo estas cosas, ¿cuánta gente tiene una idea distorsionada de quién es Dios? Y se está engañando porque está queriendo ver a Dios de una manera, de una forma en que Dios no es. Está queriendo manifestar una imagen de Dios que está distorsionada, que está lejos de toda realidad, está fuera de las cosas que Dios ha dicho. Y entonces el problema con esto es que la identidad distorsionada te convierte tarde o temprano en alguien que juzgas a Dios y terminas no solamente siendo enemigo de Dios, sino terminas siendo
desechado, porque por aquí el que dice que no compartió y no hizo lo que tenía que ser, dice, y al siervo inútil, échenle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. La vergüenza entonces es peligrosa, no peligrosa para Dios. La vergüenza es peligrosa para nosotros, porque la vergüenza entonces nos aleja de Dios y por tanto, si no le conocíamos, menos le vamos a conocer. La vergüenza nos pone en una condición de rechazo, no tanto porque Dios nos quiere rechazar, sino porque nosotros terminamos asumiendo una postura que era una postura equivocada, negativa acerca de quién era Dios. Y entonces, cuando nosotros estamos hablando de estas cosas, debemos de entender que la vergüenza lleva a una persona, ¿sí?, a buscar cubrirse, esconderse de lo que realmente es. ¿Cómo se le llama a alguien que se esconde detrás de una imagen, de una careta? Bueno, pues la palabra directa se llama hipocresía. Y la hipocresía es la consumación de la vergüenza encarnada en una persona. O sea, el hipócrita es alguien que ha tomado la vergüenza como una verdad, se ha creído la mentira y la ha tomado como una verdad, y entonces manifiesta una falsa imagen de sí mismo y de Dios que termina alejándole. Y ahora, noten ustedes que en Génesis capítulo 3, verso 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, ¿sí?, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O dicho de otra manera, cubrieron sus áreas vergonzosas. Se cubrieron, se escondieron. Noten ustedes en los versos siguientes, oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. La vergüenza, entonces, lleva a una persona a alejarse, lleva a una persona a autodesecharse, lleva a una persona a distanciarse de Dios, que es el que tendría la capacidad de sanarle, pero al alejarse, a distanciarse, pierde la oportunidad de ser sanado, transformado, restaurado por Dios. Por eso la vergüenza es peligrosa, porque la vergüenza cierra la puerta del corazón de la persona para recibir ayuda de quien le podría ayudar. Entonces, si nosotros entendemos estas cuestiones y entendemos que la vergüenza nos aleja de Dios, pues lo que tendríamos que entender es que por eso es importante ayudar a la persona a que entienda la trascendencia de la vergüenza. Porque cuando la persona no lo entiende, piensa que uno está buscando escarbar algo para que la persona entonces sea exhibida. Pero no estamos buscando exhibir a nadie, no tenemos el deseo morboso, la compulsión pecaminosa de estar buscando lo que el otro tiene detrás de su mascarita o de su hojita de parra para poder ver allí esa identidad desfigurada y para poder ver todo lo que ha sufrido. No nos interesa. Yo no quiero detalles. Yo lo que quiero es que entiendas que si tú no lo haces a un lado, eso va a destruir tu vida, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede cuando una persona
ha experimentado una situación y esa situación es una situación que lo descalifica, que es una situación que genera entonces el conflicto. Eh, yo sé que cuando digo estas cosas, de repente puede suceder que alguien diga, ya ves, te dije que este hombre ya se perdió. Muy bien. Ok. Hemos hablado de la ley de la siembra y la cosecha, y esa ley de la siembra y la cosecha es una ley fundamental, no solamente en lo espiritual, sino en lo natural también. La ley de la siembra y la cosecha se llama la ley de la causa y el efecto, y la causa y el efecto significa que no hay cosas de generación espontánea, sino que todo se origina en algo. Aún las cosas que nosotros diríamos surgieron de la nada, surgieron de algo, surgieron de Dios. Ahora, ¿de dónde surgió Dios? Bueno, yo no me voy a meter en esa discusión. Lo invito a que se muera y vaya y le pregunte personalmente, ¿sí? Porque lo cierto es que mientras no lleguemos a su presencia, hay muchas cosas que solamente podemos suponer acerca de ellas y lo más seguro es que también vamos a decir necedades al hablar sobre ellas. Entonces, el tema del origen de Dios es algo que los seres humanos estamos limitados. Podemos elucubrar mucho, hacer teología, hacer filosofía y terminar diciendo necedades. Entonces, pues yo le animo a que pensemos lo que está en nuestra condición y alcance poder pensar. Y entonces, cuando estamos pensando en la ley de la siembra y la cosecha, que dijimos que es una ley fundamental, porque es la ley de la causa y el efecto, de la acción y la reacción, Isaac Newton a eso le llamó la tercera ley de Newton. Y él decía que a toda acción hay una reacción de la misma magnitud, pero en el sentido opuesto. O dicho de otra forma, nosotros vamos a buscar actitudes compensatorias. Eso es una de las derivaciones de la ley de la causa y del efecto. Si usted fue rechazado, ¿cuál es la actitud compensatoria que se buscará? ¿Sabe usted cuál es? Pues lo contrario de ser rechazado, a ver, ayúdeme, pues es ser aceptado. Y entonces una persona que ha vivido el rechazo va a ser una persona que va a estar buscando urgentemente, desesperadamente, ser aceptada, sentirse indispensable, sentirse único, sentirse especial, sentirse valioso. Ahora, todos somos únicos, todos somos especiales, todos somos valiosos, sí, pero ¿cuál es el problema de alguien que fue rechazado? Él quiere sentirse más valioso que los demás porque previamente fue declarado menos valioso que los demás. Cuando una persona es rechazada, le estás diciendo, no tienes un valor, no eres importante. Y entonces, ¿qué es lo que el rechazado va a querer decir con eso? Pues lo que va a intentar decir es, yo soy más importante que los otros. Yo soy más valioso que los otros. Necesito ser visto, necesito ser oído, necesito ser aplaudido, necesito ser reconocido. Personas que han experimentado vergüenza profunda, primero van a estar escondidos en un caparazón. Es lógico. Si te estuvieron sonando, te vas a esconder. Y entonces yo fui chiquillo de caparazón, ¿sí? Si de por sí había sido un chiquillo muy sensible y muy lloroncillo y de perfil autista, en aquellos años pues no se le decía, cuando dice, una vez platicaba con mi mamá y le digo, oye, ¿te diste cuenta que yo era de perfil autista? Y pues dice, pues no, pues nomás eras callado, pero pues no, no sé. Bueno, pues es que en aquellos años que no psicologiábamos todo, pues simplemente era un chiquillo zongo, alguien apartadón, ¿sí?
alguien distraído que se quedaba viendo desde la mosca volar y que se le olvidaba todo lo demás, ¿sí? Y se quedaba dándole vueltas a una churumbela por horas. Y dice uno, bueno, pues no era autista, nomás no le hacía caso a los demás y le importaba un cacahuate el mundo. Bueno, pues ese chiquillo era yo. Y entonces, si de por sí era una persona aislada, ¿qué sucede después de que fui violado? Pues me volví una persona más aislada. Si de por sí era una persona con limitaciones o con inseguridades, ¿qué sucede después de que eres violentado? Pues te vuelves más frágil, te vuelves más delicado en la relación con las personas, buscas entonces esconderte de la relación con otros, te vuelves introvertido porque es una forma de protegerte, y te aíslas entonces de los núcleos sociales, te aíslas de la posibilidad de ser lastimado. Entonces, si algunos de ustedes que me están escuchando han tenido problemas de socialización, pues probablemente se deba a que fue lastimado por otros. En claves se dice algo, siempre estamos diciendo algo, si en heridas, si en relaciones fuimos heridos, perdón, también en relaciones seremos sanados. Es cierto, las personas fueron la causa de nuestras desgracias, pero también las personas son la causa de nuestras bendiciones. El asunto es poder acercarnos entonces a las personas que te bendigan y no a las personas que te suenen. Ahí usted tiene que escoger, ¿sí?, con quiénes se van a juntar. Si va a buscar a alguien en la iglesia que lo pastoree, que no sea yo, digo, porque se dan los casos, por favor busque a alguien que no sea, ¿sí?, ni abusivo, ni baquetón, ni que no lo aleje de Cristo. Fíjese bien a quién va a permitirle dirigir su vida. Yo no soy celoso, cada quien a su burro le da de palos, ¿sí? Cada quien alimenta el cuervo que le ha de sacar los ojos, decían en mi rancho. Sí, 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 pero no necesariamente y sin ponernos trágicos tiene que ser mal. No, hay personas que son para bien, hay personas que sus palabras son bálsamo a los huesos, hay personas que sus palabras son alimento para nuestras almas. Búsquese a alguien que lo lleve a Cristo, búsquese a alguien que lo fortalezca y que lo levante. Amén. Muy bien. Y entonces, cuando estamos hablando de cómo una persona lastimada va a tener actitudes compensatorias, apréndase la palabrita, actitudes compensatorias. ¿Qué quiere decir compensatorio? Poner lo que me hizo falta. Poner lo que me hizo falta. Me quitaste atención, pues ahora le vamos a poner atención. Me quitaste cuidado, pues ahora le vamos a poner cuidado y vamos a exigirle a otros que nos pongan atención de más, cuidado de más, que nos den la relevancia, que nos den el espacio, que nos den el cariño y nos volvemos demandantes de lo que no teníamos. Y es bien importante que usted entienda. Si yo descubro entonces que hay una necesidad que se vuelve enfermiza de que otros estén supliendo una necesidad identitaria que justifique mi existencia, que me estén aplaudiendo siempre, que me estén diciendo qué bonito soy, qué lindo soy, cómo te quiero, ¿sí?, que siempre me tengan que estar sobando la espalda, que siempre tenga la necesidad de estar hablando para que los otros me escuchen. La solución es sanar su identidad, reconociendo la vergüenza, esto es, la actitud compensatoria que tomamos ante una herida y permitamos que Dios entonces sane nuestros corazones. Si la vergüenza está obrando en la vida de una persona, entonces la persona va a tener actitudes de compensación. Y estas actitudes de compensación terminan siendo inconscientemente superlativas. ¿Qué quiere decir eso?
voy a decirlo lo más prudente que pueda, pero con toda la claridad que sé. ¿Sabe usted quiénes son los más cercanos a la homosexualidad? Los más homofóbicos. Ese es dicho de rancho. En los ranchos dicen, sí, que los más machos son los que emborrachándose andan con muchos. ¿Sí? Y el problema es que las actitudes compensatorias siempre tratamos de decir, siempre tratamos de hacer lo contrario con la intención, con la idea equivocada de que la gente no, no vaya a darse cuenta no vaya a darse cuenta de las cosas con las que tenemos problemas. Y entonces, ¿cómo es esto de que las actitudes compensatorias nos van a mostrar estas situaciones? Cuando uno revisa a Pedro, Pedro es un buen ejemplo de esta situación. Me acompaña, por favor, le comparto mi pantalla para que lo haga, aunque usted lo puede hacer en su propia Biblia también. Tengo aquí a Pedro, ¿sí?, en la noche en que Jesús va a ser entregado. Y Pedro está fuera del patio y se le acerca una criada y le dice, tú también estabas con el Galileo, ¿verdad? Con Jesús el Galileo. Y Jesús lo niega delante de todo diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra persona, ¿sí? Y le dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Y él negó otra vez con juramento diciendo, no conozco a este hombre. Ahora, noten ustedes la actitud compensatoria a continuación. Un poco después, dice el verso 73, Mateo 26, 73, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y entonces, verso 74, Pedro comenzó a maldecir. La actitud compensatoria implica, voy a hacer lo contrario a lo que quiero esconder. Yo quiero esconder que tengo problemas con que sepas quién soy. Y lo contrario a que yo sea un seguidor de Jesús es que yo sea un lépero. Y entonces comenzó a decir leperadas, comenzó a llenar la plática de imprecaciones, comenzó a exhibirse como un anticristiano y a jurar diciendo, no conozco al hombre. Sí, y enseguida que hizo todas estas cosas, Dios dijo, esto era de lo que te hablaba precisamente. Y entonces, si entendemos lo que es una actitud compensatoria, ¿sabe qué? ¿Qué es la religiosidad? Una actitud compensatoria. ¿Cómo que la religiosidad es una actitud compensatoria? O sea, es un trapo para taparte la colita. Sí, señor. Es una hojita de parra de tamaño grande para que no vean tus carencias. Y entonces, ¿qué es lo que hace el religioso? Grita en voz alta todo aquello que quiere esconder. ¿Pero qué es lo contrario? Pedro era un seguidor de Jesús y lo contrario en la actitud compensatoria es empezar a maldecir. Pero si yo quiero pasar, siendo malo, quiero pasar por bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues la actitud compensatoria es mostrarme más santo, más puro, más digno de lo que en realidad soy. La actitud compensatoria entonces implica mostrar la antítesis, mostrar la luz contra la sombra, lo dulce contra lo amargo contra lo dulce, la luz contra las tinieblas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hace la actitud compensatoria?
trata de poner un equilibrio por nosotros mismos. ¿Qué es poner equilibrio? Yo digo, yo creo que para que los otros me acepten, tengo que entonces, y empezamos a hacer de más, ponerle de más, y se nos va la mano. Nos salimos del equilibrio saliéndonos. Hay una ley que algunos de ustedes me han escuchado decir, es la ley del péndulo. Tú andas por un lado y Dios te dice, estás mal, ¿y qué es lo que haces? Te sueltas y te vas hasta el otro lado como un péndulo. Siempre te la pasabas diciendo que sí y Dios te dice, es que no estás bien. Ah, entonces ahora te vas del lado contrario para decir no. Y ahí estás de un lado para otro, de un lado para otro, como un péndulo, ¿sí? En crisis constante, porque todavía no tienes clara cuál es tu identidad en Dios. ¿Y cuándo viene la paz? Cuando en lugar de estar poniéndole de tu parte, simplemente reposas para que Dios ponga el equilibrio en ti. Es un problema, sí lo entiendo que es un problema porque todos tenemos la necesidad de intentar llegar al punto de sentirnos dignos. Y la vergüenza entonces lo que está haciendo es mostrar que tengo un conflicto con mi dignidad. Ya lo hemos dicho, con saber quién soy, con entender que es Dios el que obra en mi vida. Y como mi identidad fue maldecida, pues entonces estoy queriendo generar yo mismo, estoy queriendo mostrar yo mismo una identidad que esconda el defecto, la carencia, las cosas que desde mi punto de vista están equivocadas. Y entonces hemos dicho que cuando una persona tiene problemas identitarios, en la actitud compensatoria se va a ir a los extremos. ¿Cuáles son los extremos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ese es el punto de equilibrio. ¿Qué significa? Amar a mi prójimo como a mí mismo significa que yo no soy más importante ni menos importante que mi prójimo, pero también significa que mi prójimo no es más importante ni menos importante que yo. Significa que tan importante como es él, soy yo, y tan importante como soy yo, es él. O sea, me pongo en un plano de igualdad, me pongo en un plano de equilibrio delante de Dios. Y más que ser yo el que decide a quién doy el privilegio, le pregunto a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Habrá ocasiones en donde Dios me diga, ¿sí?, dale primero al otro. Y bueno, pues qué bueno por el otro, que Dios le diga, dale primero al otro. Pero habrá ocasiones en donde Dios me diga, agárralo tú primero, ¿sí? Y entonces, si nosotros no entendemos eso, entonces siempre vamos a estar con un problema, porque siempre vamos a estar juzgando a alguien por haber hecho las cosas a la manera de lo que Dios le dijo. Y ese entonces es terrible porque muestra nuestra incapacidad, nuestra inmadurez espiritual para ver entonces los procesos de Dios, para ver entonces las cosas que Dios quiere hacer con la persona, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de una viuda que está Elías en Sarepta y ahí hay una viuda y por eso le llamamos la viuda de Sarepta? Suena así como que muy profundo. Yo sé, la gente siempre dice que interpretar la Biblia es complicadísimo, pero la viuda de Sarepta estaba en Sarepta, en Sidón, y bueno, ya cuando uno lo revisa, pues sí, ¿verdad? ¿De qué otra manera podía ser? Y entonces Elías le dice a Dios, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, vive allí.
he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahora, escúchame. Si tú lo lees bien, cuando menos en el español, no me quiero detener, no es la idea de hoy revisar el versículo a detalle, pero en la traducción, cuando menos ahorita, dice, yo he dado orden. No está diciendo, yo le he pedido el favor a. ¿Sabes qué? O yo dije, bueno, ¿quién quiere dar de comer? Sí. No levanté una votación, no pedí un favor. No, dice, yo le he dado allí orden a una mujer viuda que te sustente. Ella te va a dar de comer. Yo le dije que te dé de comer. ¿Por qué? Pues Dios es todo soberano, Él es todopoderoso y Él, entonces, en esta situación decidió que así fuera. Y entonces el profeta se levanta y se va a Sarepta. Y cuando llega a la puerta de la ciudad, hay aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que traigas también un bocado de pan en tu mano, ¿sí? Y ella respondió y dijo, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y entonces el profeta envidioso, el profeta egoísta, porque siempre decimos como, sí. Y entonces él le dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, o sea, ve y trae la leña, ¿sí? Ve y prende el fuego, ve y prepara todo, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Házmela a mí primero, dámela a mí primero. Si nosotros no entendemos entonces este asunto de como a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo, más de alguna ocasión vamos a terminar haciendo las cosas al revés. ¿Qué significa hacerlas al revés? Cuando usted sube a un avión que va a elevarse, no una avioneta, las avionetas no tienen este sistema, pero un avión que se va a elevar a grandes alturas en donde está tan alto que la capa de oxígeno en la atmósfera es pobre. Y si hay una bolsa de aire, si hay un desperfecto, las aeromosas, los azafatas, los sobrecargos le dicen, va a salir una mascarilla que va a ser soltada de los depósitos que están sobre su asiento y usted la tiene que acomodar y ya le dicen a uno cómo la va a poner, se la va a poner en la boca, se la va a pasar detrás de las orejas para que pueda usted respirar. Y le dicen a toda la gente, pero lo va a hacer usted primero y luego la persona que esté a su alrededor. No al revés. Primero se lo va a poner usted, ¿sí? Tengo años subiéndome a los aviones y no han cambiado la cantaleta, sigue siendo la misma, póngaselo usted primero. ¿Por qué? ¿Por qué fomentan el egoísmo de esa manera? ¿Por qué fomentan la discriminación al otro? Bueno, si usted ha estudiado neurociencias, usted sabrá que la cantidad de oxígeno en el cerebro va a generar que una persona con poco oxígeno en su sangre, poco oxígeno en su cerebro, va a comenzar a reaccionar estúpidamente. Para poder actuar con sabiduría, usted necesita tener la cantidad necesaria de oxígeno. Y para poderle salvar la vida al otro, necesita que la estupidez no le gane.
Lo estoy diciendo con toda prudencia, ¿sí? Para después poderle decir, ya póngase la máscara, tiene mucho rato, ¿sí? Ya tiene mucho rato queriendo ponerle la máscara a todo mundo a su alrededor y usted no la trae puesta. Y así andamos. Ahora, ¿cuál es el aire que usted necesita, el oxígeno? ¿Se acuerda usted que hemos dicho hasta la saciedad que neuma en griego significa aire, pero también significa espíritu? Y usted necesita ponerse la mascarilla. ¿Y qué es la mascarilla? Usted necesita tener una relación con Dios primero para que entonces esté respirando, insuflando, dice la Biblia de Jerusalén, ¿sí? El Espíritu Santo en su vida. Y entonces usted puede ayudar a los que están alrededor. Es triste que llegan papás y llegan mamás con uno diciéndole, pastor, suénese a mi hijo. No, pues, ¿por qué me lo voy a sonar? ¿Sí? Es que no me hace caso. Póngase la mascarilla, señora. ¿Sí? Póngase la mascarilla, señor. Necesita aire en el cerebro. ¿Sí? Le falta presencia del Espíritu Santo en el corazón. Le falta entonces estar llevando a su vida lo que le puede dar la respuesta y la solución. Entonces, ¿qué es lo que hace la vergüenza? La vergüenza deforma mi visión acerca de Dios. La vergüenza deforma mi visión acerca de mi prójimo. Hay un filósofo, yo sé que a muchos de ustedes les sale, bueno, no ustedes no, pero hay gente que sí les sale prurito, ¿sí? Son alérgicos a la palabra filosofía, ¿sí? La palabra filosofía significa el que ama la sabiduría y el referente más cercano a lo que significa amar la sabiduría se encuentra en Jeremías capítulo 5, verso 1, cuando dice el Señor, que busque entre las calles, entre las plazas, si hay uno, aunque sea uno, que ame justicia y que busque verdad. Dice, y yo salvaré a esa nación. Que ame justicia, que busque la verdad. Esa es la definición de Dios de un filósofo. El que ama la sabiduría, el que ama la verdad. No lo que terminaron entendiendo todos los demás después. Pero entonces, cuando estamos hablando de alguien que ama la verdad, de alguien que ama la justicia, que es un filósofo a la manera de Dios, es muy diferente a los que son filósofos a la manera del mundo. Bueno, pues hay un filósofo a la manera del mundo que se llama Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre. Y una de las frases más emblemáticas de la vergüenza que estoy intentando mostrarle, él dice, el infierno es el otro. Fíjese usted qué frase tan fuerte. El infierno es el otro. Lo que está diciendo entonces es que la parte más difícil, la parte más conflictiva en la existencia humana es ponerte de acuerdo con tu prójimo. Porque el prójimo cuestiona, el prójimo avergüenza, el prójimo te señala, el prójimo se burla, el prójimo hace tantas cosas. Ese prójimo es un caramba y entonces dices, es un infierno tolerar al otro, mejor me escondo, mejor me separo, mejor me voy. Lo que estoy diciendo es, soy una persona lastimada y me quiero poner mi hojita para que no se me acerque el otro. La manera en que tratamos a otros muestra la sanidad de nuestro corazón. La manera en que nos relacionamos con otros muestra nuestra libertad delante de Dios. Y entonces, ¿qué sucede cuando una persona tiene un corazón sano? Pues el problema es que una persona que tiene el corazón sano, pues es alguien que puede tratar al otro con toda libertad.
Pero cuando una persona tiene su corazón lastimado, tiene un corazón enfermo, un corazón dolido, pues entonces a esta persona le cuesta trabajo tener una relación con el otro. ¿Y qué es lo que nosotros pensamos entonces con eso? Dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. 1 Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿De qué está hablando? De la vergüenza. Está hablando de alguien que está hipócritamente queriendo mostrar una cara que no tiene. Es que Dios y yo somos tan amigos, tú ni conoces la amistad. Es que somos tan íntimos, tú ni has tenido intimidad de corazón a corazón con nadie, ¿sí? Porque a tu alrededor eres tóxico y todas las personas que se ponen a tu alrededor salen lastimados. ¿Por qué? Porque vives a la defensiva. Ah, entonces la agresividad también es una muestra de vergüenza. Así es. Una persona agresiva, una persona violenta lastima a otros para que no se acerquen y lo lastimen a él. O sea, el más temeroso es el que trata de mostrarse agresivo y valiente, ¿sí? Actitud compensatoria. El aparentemente más seguro en realidad es el inseguro. El aparentemente dominante en realidad tiene miedo. Y lo que hace para esconder su miedo es sobreactuar, sobreexponer una actitud compensatoria. Ahora escúchenme, podemos engañar a las personas con un tiempo. Nos podemos engañar nosotros con un tiempo, sí, pero con el tiempo usted no puede engañarlos a todos y menos a Dios. Tarde o temprano, las actitudes compensatorias terminan saliendo a la luz. Y esas actitudes compensatorias es lo que después en claves le vamos a llamar falsos refugios. Entonces, nos escondemos detrás de esas actitudes compensatorias para a través de ellas querer manifestar ser lo que no somos, tener lo que no tenemos. Y por eso dice entonces el apóstol Juan, ¿sí? Y nosotros tenemos este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. O lo mismo que haces con Dios, hazlo con tu hermano. La misma honra que le das a Dios, honra a tu hermano. El mismo respeto que le das a Dios, dáselo a tu hermano. Permite que tu relación con tu hermano sea una proyección de tu relación con Dios y viceversa. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo estas cosas, cuando nosotros estamos entendiendo estas cosas, nosotros estamos trascendiendo espiritualmente. Porque curiosamente, la santidad te lleva a vivir de tal manera como si vivieras desnudo espiritualmente. ¿Qué significa desnudo espiritualmente? No significa que ande enseñando los calzones o más todavía, no. Significa que vive transparentemente. No agresivamente, porque el agresivo, el exhibicionista es agresivo y te violenta para que veas sus cosas. No, no, no. Sino que puedes vivir con la transparencia siendo honesto cuando el otro quiere que seas honesto, pero sin imponer tu desnudez al otro. Porque la desnudez no es algo que se impone. La desnudez del corazón es algo que se comparte. ¿Y aquí se la comparto? Pues los que están casados entienden lo que estoy queriendo decir cuando digo que tú lo compartes como un gesto de amor. La desnudez es un regalo de ti hacia el otro que amas. Pero la desnudez no la puedes tomar a la fuerza, porque eso se llama violación y es violentar al otro. La desnudez entonces implica que yo quito estas cosas que han sido un impedimento para mí y bajo la barrera, abro la puerta, me muestro vulnerable, muestro mi debilidad al otro.
Muestro mis áreas de flaqueza al otro, para que entonces el otro las cubra con amor hacia mí. Cuando nosotros entendemos las implicaciones que tiene la desnudez en ese sentido, entonces podemos entender por qué para Dios es tan importante que tengamos esa transparencia. Porque entonces realmente estamos en capacidad de poder mostrar con este amor al otro las cosas en las que estoy creciendo. Y entonces decíamos que una persona que está en equilibrio está en una relación donde no es más que el otro y no es menos que el otro. Cuando yo digo que el otro es más que yo, lo que estoy diciendo es que yo valgo menos y eso decimos que se llama minusvalorarme, tener una baja estima, tener un bajo precio, tener una identidad mínima. Me siento miserable. Y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues no puedo decirle que no al otro, no puedo poner un límite al otro, o sea, me dejo violentar, me dejo violar, me dejo decir, ¿por qué? Porque no tengo derecho a nada, porque soy indigno, no merezco nada, no aspiro a nada, vivo en la constante miseria espiritual, siempre estoy en derrota, tengo temor a intentar cosas, estoy en una constante depresión porque nadie me quiere, todos me odian, mejor me como el gusanito y ahí te la pasas así, siempre en una cantaleta de miserias, ¿sí? Siempre llorando, siempre sufriendo, siempre lamentándote. Ahora, yo sé de lo que le hablo, de ahí nos trae el Señor. Y entonces uno dice, pero siga, si tuviera, si lograra, si alcanzara, ¿sí? Porque entonces resulta que todo mundo me vería de una manera diferente, todo mundo, ¿sí? Todo mundo me alabaría, me reconocería, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? El problema es que no es lo que Dios quiere que tú vivas. ¿Por qué? Porque una persona que se la pasa toda la vida siempre lamentándose, siempre sufriendo, siempre sintiéndose miserable. Y entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, podemos entender por qué Dios le duele en su corazón por sus hijos. Y podemos entender por qué Dios una y otra vez nos llama a que podamos salir de esa condición. Siempre estamos entonces sufriendo, siempre estamos diciéndole a Dios, Señor, ayúdame. Fíjense ustedes, hay un ejemplo interesante en la Biblia. Está en Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9. Y dice así. Desde el verso 8, Cos engendró a Nub, a Sobeba y a la familia de Arahel, hijo de Arum. Y Jabes fue el más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Ahora, ¿qué significa Jabes? Jabes significa el que me trae dolor, el que me causa sufrimiento. Imagínese usted una persona que sus papás siempre le están diciendo, tú eres la causa de mi sufrimiento, tú eres lo que me lastima, tú eres lo que me duele. Imagínese, ¿sí?, que a su hijo usted le pusiera por nombre espina en el zapato.
o que le pusiera por nombre Aguijón, o que le pusiera por nombre pues yo no sé. Y que cada cosa que saliera dijera, ay, 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 otra vez tú. Siempre tienes que ser tú. Siempre tengo que estar llorando por tu culpa. Siempre tengo que estar llorando por tu causa. Lo que le está diciendo, o que le dijo a su mamá, Javes, sí, es como el Juanga cuando dice, hasta que te conocí, vi la vida con dolor, sí. No lo niego, fui feliz, aunque fui muy tarde comprendí que no te podía hacer y empieza tarararararara, y parece que es una canción feliz, no, pero es la canción de Javes diciendo todo lo malo que me pasa tiene que ver contigo. ¿Sí? O esa canción que parece muy romántica que dice, usted es la culpable de todas mis angustias, de todas mis desgracias, y usted llenó mi vida de inquietudes, de amargas, de entonces, no sé, y usted me duele, vivo, sufro por su culpa, no me hace caso, ¿sí? Usted es una carga en mi vida. ¿Cómo se diría eso en hebreo? Javes. Pobre persona miserable. Imagínese usted el problema de vergüenza, la baja estima de este hombre. Y entonces habla Jabes con Dios, al Dios de Israel, y le dice, oh, si me dieras bendición. A mí me duele, yo la primera vez que leí entendiendo esto, me puse a llorar. ¿Sabe por qué? Porque está hablando un hombre que hasta ahora lo único que ha escuchado son maldiciones. Y maldiciones significa, es que tú no sirves, es que tú eres incapaz, es que tú eres miserable, es que tú eres. Yo no sé si usted creció como oveja negra, yo crecí como oveja negra. Y no lo digo en mala onda, se lo digo en santa paz ahora. Mi padre, unas semanas antes de morir, estaba hablando con una de mis hermanas y le dijo que él se moría con un dolor en su corazón. Así se lo dijo, o algo así fue lo que algún día ella me dijo, que su peor juez, su peor enemigo en la vida había sido su propio hijo primogénito. Y ese era yo, Javes. Mi padre andaba en una situación de adulterio y yo tendría, no sé, 5 o 6 años, no sé. Estaba discutiendo con mi mamá, yo entré escuchando la discusión, me metí a su cuarto y él, cuando mi papá llegaba y estábamos viendo la televisión, alguna película, él siempre llegaba y decía, ¿quién va ganando? Si eran los indios, los vaqueros, o Tom y Jerry, o el Correcaminos, o el Coyote, el que fuera, pues ya nosotros decíamos quién iba ganando, ¿sí? Y yo me meto al cuarto, ellos están discutiendo y yo le digo, ¿quién va ganando? Con la frase que él usaba, y volteé a mi madre y me dice, pues yo, porque él está haciendo algo que es equivocado, está saliendo con una mujer que no es tu esposa y yo le estoy reclamando y él está enojado por eso. Y yo me puse entonces delante de mi padre dándole la espalda a mi mamá a esa edad. Y siendo tan temeroso como era, yo le dije a mi papá, ella no está sola, yo la voy a defender. En ese momento yo quedé huérfano. Y esto es algo que después en claves usted lo va a conocer como una inversión de roles. Porque en ese momento yo dejé de ser el hijo de mi padre para convertirme en el protector de mi madre, contendiente de mi padre. Y dejé de ser Pablo Cancino para convertirme, bueno, Eduardito, porque me decían por el nombre, el primer nombre de mi padre, que él me había puesto Pablo Eduardo, para mí era el segundo, pero me decían Eduardito. Y en ese momento entonces cuando yo me pongo enfrente y le señalo que yo estaría cuidando de mi madre,
En ese momento quedo huérfano porque deja de ser mi padre para convertirse en el que hería a mi madre, en el enemigo que hería a la mujer que yo más amaba, y yo dejo de ser su hijo para convertirme en su enemigo, y dejo de llamarlo para terminar llamándome Javes. Dirán los gringos, Punisher, el que causa dolor, el que causa angustia, el que lastima, el que golpea. ¿Y sabe qué hice el resto de los años de mi vida? Los siguientes 19 años fui Javes para mi padre, el dolor, el conflicto, el que lo señalaba, el que lo conflictuaba, ¿sí? Y un día estando yo con Dios, yo sí le dije, Señor, dime algo bonito. O sea, de todo mundo escucho que estoy loco, de todo mundo escucho que soy un bicho raro. Sí, a mí me decían hierba mala nunca muere, y tantas veces estuve a punto de morir. Y el asunto era decir, no, pues a ti ni el diablo te quiere, ¿sí? No, por eso no te mueres, por no tenerte allá, sí, porque era el loco de mis amigos, era el desquiciado, era el maldito, era lo que usted me diga, ¿sí? Y vivía encerrado en mi mundito. Y dice Javes, si ensancharas mi territorio, vivo encerrado en mí mismo, ¿sí? No tenía amigos de mi edad porque eran demasiado niños, y yo pensaba más como adulto, pero tampoco tenía amigos adultos porque era demasiado niño para ellos. Y entonces era como el gallo gallina, malquerido de los gallos y despreciado de las gallinas. Entonces ni de un lado ni de otro. Vivía con un sello de miseria después de haber sido violado, de ser indigno, incapaz. Sentía que hasta Dios me rechazaba. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. ¿De qué está hablando? Está hablando un hombre que tiene un problema de aceptación, que tiene un problema de identidad fracturada, que tiene una minusvaloración. No es lo que quisiera ser. Es el que causa dolor. Es el que lastima. Habla y hiere. Y entonces tenemos que entender que para Dios es importante quitar ese velo de vergüenza, porque ese velo de vergüenza nos descalifica para poder acercarnos a Dios. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en estas cosas, cuando nosotros estamos considerando estas cosas, tenemos que entender cómo para Dios es fundamental el que entendamos la dimensión de lo que significa tener al otro en el mismo nivel que a mí mismo. Pero la contraparte, pues es sentirme más que el otro. Y entonces no tengo amigos porque lo que tengo son sirvientes, uso a la gente, prostituyo a la gente, me aprovecho de la gente. Y el que se siente más que otros es un violentador, es un violador, es un abusivo, un abusador. Porque obliga a que los otros hagan aquello que a él le interesa, que digan que sí cuando a él le interesa, que estén dispuestos para lo que a él le interesa. Usa a la gente y la usa y la desecha. Ahora escúcheme, no toda la gente abusadora es violenta, no toda la gente abusadora, usted le puede ver desde el puño. No, hay gente que abusa de ti con guantes de seda y se siente mal y te usa, ¿sí? O sea, como esa chamaca bonita que le cierra el ojo al muchacho y el otro está que se muere, ¿sí? Y lo manipula y lo pone a chambear para que la lleve al cine y nada más lo único que está haciendo es seducir el corazón. Y entonces el que se siente más utiliza sus virtudes para seducir en las necesidades del otro. Y es bien fácil darse cuenta quiénes lo usan, ¿sí? Porque aprovechan su brillo hacia la oscuridad de otros para atraerlos. Son como el gusano del anzuelo, ¿verdad? ¿Sí?
que enloquece al pececillo y usted nomás ve cómo se empieza a retorcer el gusano y anda viendo el puño de peces que ni parpadean. Ya sé, los peces no tienen párpado, pero haga de cuenta, ¿sí? Y entonces ahí andan dándole vueltas, ¿sí? Y queriendo tragarse el anzuelito. Y el otro hasta se deja tragar un ratito para después tener con qué darle el jalón y estar ahí, jale y jale y jale, acabándose el otro. Y entonces, una persona que está en esta condición, en el fondo está queriendo mostrar, en el fondo está queriendo ocultar, perdón, su necesidad. Y él quiere mostrar que es independiente cuando en realidad necesita que los otros le hagan caso. No quiere pedir ayuda, no quiere pedir favores porque entonces eso lo compromete y lo pone en una condición difícil de deberle a alguien, ¿sí? Es más fácil que los demás me deban, es más fácil que los demás vean lo que estoy haciendo, pero yo no puedo mostrar debilidad, no puedo mostrar fragilidad, porque en el fondo es lo que estoy tratando de esconder. Y entonces empezamos a cantar como Nelson Ed, dicen que los hombres no deben llorar, ¿sí? Pero en el fondo nos estamos muriendo y tenemos una necesidad atroz de poder decir me siento solo, me siento frágil. Y tienen una necesidad de ser reconocido tan profundo, tan grande, que si no son ellos los líderes, entonces se salen, ¿sí? Y es el típico que dice, pues si no soy yo el que quiero, me llevo mi balón, me llevo mi portería, ¿sí? No juego contigo. Y ese problema entonces de la falta de identidad nos hace semejantes a Kiko, el de El Chavo del Ocho, ¿sí? Si ustedes revisan la personalidad del personaje, no del actor, del personaje, es alguien así, que quiere que el chavito juegue con él a lo que él quiere, y si el chavito no quiere jugar, entonces se enoja y le da pellizcos, ¿sí? Y cuando sale la mamá le dice, no te juntes con esa chusma, y son igual de pobres y miserables que los demás, sí, pero ellos se sienten un poquito más, ¿sí? Y es el tesoro y todo lo demás. Entonces, crece con una persona con estas características, crece pensando que todo el mundo lo tiene que soportar, que todo el mundo lo tiene que tolerar, que todo. ¿Cuál es el asunto? El asunto está en que es muy fácil pasar de un lado para otro. ¿Por qué lo estoy diciendo con todos esos detalles? Porque así como le dije que yo vengo del lado de ser minusvalorado, pues también hubo un momento en donde empecé a entender cómo funciona la conducta humana y empiezas a entender qué es lo que la gente necesita para que tú seas más. Y entonces, ¿quién es el estudiante favorito de los profesores? El que dice siempre la respuesta correcta. Pues yo te la digo y me empecé a exigir tener la respuesta correcta, tener la mejor calificación, ser el favorito, ¿sí?, de los adultos, porque los adultos son los que dan los privilegios cuando uno está chiquillo, y aprendes a manipular al otro, aprendes a darle al otro lo que necesita, te vuelves insoportable para unos con tal de poder tener el favor de otros, te vuelves mandón, te vuelves grotesco, te vuelves grosero, te vuelves indestructible ante los ojos de los demás. Y curiosamente, aunque otros te empiezan a ver y te empiezan a seguir, te sientes solo, porque sabes que no te siguen a ti, porque no eres tú el que se está proyectando. Siguen a la imagen, a la careta de lo que tú has querido presentar. Y entonces, la vergüenza es una trampa, porque si yo solamente dijera hacia el lado de la debilidad es vergüenza, no, pero la vergüenza es una trampa porque tanto a la izquierda como a la derecha se convierte en un asunto peligroso. Porque si soy más que tú, ya estoy mostrando una actitud enfermiza. Si soy menos que tú, ya estoy mostrando una actitud enfermiza. Y entonces, la única forma de tener una actitud saludable es manteniéndome en el centro. Y ese centro, ese punto de equilibrio significa a la manera de Jesús. No soy más, no soy menos. No me siento más, no me siento menos.
Es cierto, tengo capacidades, sí, 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 tengo la honestidad para decir, soy muy capaz en algunas cosas, pero lo cierto es que soy bastante incapaz en todo el resto. Y soy incapaz porque Dios quiso que así fuera para mantenerme en ese equilibrio. Por una virtud que tengo un montón de defectos o de carencias. Pero gracias a eso es que puedo reconocer y valorar las virtudes de otros y aportar también mis virtudes a los que tienen debilidades en esa área. Entonces, así nos hizo el Señor precisamente, ¿sí? Y entonces eso me ayuda a poder mostrar con honestidad mis procesos a otros, sin importar entonces qué es lo que el otro va a pensar, porque no se trata de qué es lo que el otro piense sobre una imagen distorsionada, no, se trata de que si lo que va a conocer de mí, que conozca lo que en verdad soy y no lo que aparento ser. Ok, entonces, esta noche hemos hablado una vez más de identidad y no logré llegar a dos líneas de versículos que son importantes. Se las voy diciendo para que las puedan ir leyendo para nuestra clase siguiente. La primera de ellas se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, del verso 1 al 17. Se llaman amonestaciones contra la idolatría. Y la segunda se encuentra en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Sí? Y vamos a hablar de esos dos pasajes como caracterizadores de actitudes de vergüenza que manifestaron los hijos de Dios, caracterizadores de infancia y caracterizadores de adolescencia. Porque ya dijimos que la vergüenza es un indicador de inmadurez. Muy bien, oro y después acepto algunos comentarios, preguntas, sugerencias y les dejaré más rápido que en otras ocasiones porque va a haber un congreso internacional de cuestiones de educación y tengo que subir mis trabajos en un ratito más y todavía me falta un empujoncito. Entonces, Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu amor, por tu misericordia, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú no nos llamaste a ser dioses. Tú nos llamaste a ser tus hijos. Pero si somos hijos, unos y otros, entonces estamos en la misma condición. Tú eres nuestro Padre y nosotros somos hermanos. No somos más que nadie, no somos menos que nadie. Somos hijos amados tuyos en la misma distinción y en la misma limitación. Con responsabilidades y privilegios como cualquier otro, Señor. Porque tú nos hiciste para ser hermanos y ser iguales y poder ver al otro como nuestro prójimo, como nuestro próximo, y que el otro nos sirva como ejemplo y semejanza de tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, entonces sean tan amables de participar sin ruegos, ¿sí? Una característica de una personalidad limitada es que se le necesite rogar. Por favor, ya no me hagan hacerlo. ¿Sí? Es incómodo para ambas partes. Entonces, Perla Rosales, te escucho. Hiciste que me acordara de Romanos 12:3, donde dice que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Y lo complemento con esta parte que acabas de decir ahorita que estabas orando. O sea, que el otro me sirva, sí, pero que me sirva de ejemplo. Entonces, muchas veces aquí dice que no tengas un concepto de ti más alto, pero igual, no tengas un concepto de ti más bajo, sino de acuerdo a la medida de fe y siempre buscando como el buscar caminar en lo que Dios te ha puesto y eso te va a ayudar a tener un equilibrio pleno y santo, por decirlo de alguna manera, porque lo estás haciendo en Él, estás creciendo en Él, lo estás buscando a Él. O sea, mientras Él se vuelva tu prioridad, yo creo que
que eso te va a ayudar a tener un equilibrio. Obviamente, pues todos traemos alguna historia, pero al final del día, si lo buscas a él te va a ayudar a llegar a ese equilibrio a pesar de la historia. O sea, ese no es un limitante para él y muchas veces nosotros lo limitamos. Es como que muchas veces me ha tocado ver a gente que no cree, pues, que Dios pueda hacer algo, que Dios se pueda manifestar en su vida. Es que yo hice, es que yo puse, es que yo dije. Cuando Dios lo va a hacer de todas maneras si uno lo deja. Entonces, me quedo con eso hoy. Amén, gracias. Magdalena y luego Zulema. ¿Levantaste la mano antes de Zulema? Sí. Ok, Magdalena, por favor. Bueno, me quedé pensando y lo voy a tratar de decir rapidito en tus, en lo que comentaste de que tenías un perfil de autista o principios de autismo, no recuerdo cómo lo mencionaste. Y no sé si más adelante se pueda ver en alguna sección algunos tipos de problemas comunes que una persona pueda tener en su infancia y que le pueda afectar en su identidad y que si nosotros vamos a estar en una posición de querer apoyar a esa persona, tenemos que estar capacitados para entender ese tipo de problemáticas, para poderlos abordar junto con ellos, porque a veces ellos mismos No te oímos, Magdalena. que alguien me llamó y automáticamente se puso en Okay. silencio. Ajá. No sé en qué me quedé, pero yo decía que esas personas a veces, si nosotros no tenemos esa capacitación, no vamos a poder descubrir junto con ellas de qué manera les afectó esa situación. Yo soy miope de nacimiento, nací bastante miope y me descubrieron esa miopía hasta que yo estaba en 4º grado. Mis padres, mi maestro lo tuvo que saber. Y no voy a ahondar de qué manera afectó esto a mi personalidad, pero lo voy a decir así rápidamente. Me afectó bastante porque yo no recibía los mismos estímulos que los demás, al menos los visuales. Entonces, eso formó en mí una personalidad introvertida. Aun cuando yo era extrovertida, en mi naturaleza de verdad que era extrovertida, yo era introvertida porque sin darme cuenta me encerraba en mí misma y hasta la fecha proyecto una personalidad bastante seria y, y ya cuando me conocen dicen, pues sí habla, ¿verdad? No, no es la persona que no es tan sangrona a lo mejor como yo me lo imaginaba, pero esas cosas afectan bastante y a veces la gente no sabe, ni la misma persona que tiene esa situación, y en este caso, pues, si es autismo, si es algún síndrome de Asperger o algo así, necesitamos nosotros, si queremos apoyar a alguien, necesitamos estar conscientes de que va a haber podemos encontrarnos con esas situaciones y si no las detectamos, a lo mejor no les podemos ayudar. Sí, y es verdad, o sea, pasamos por situaciones de conflicto, hay tantas situaciones por las que pasamos y no nos damos cuenta de que en esas situaciones que estamos, hay una raíz, hay un origen de todas esas cosas. Ahora, la cuestión está de que es mejor que sea Dios quien nos lo revele, y no lo digo con mala intención, pero a veces uno está queriéndole revolver algo, estamos queriendo sacar cosas a la luz antes de que sea el tiempo de poderlo manejar. Y es mejor dejar que Dios nos lo revele para que cuando Dios lo haga, sea Dios también el que nos ayude a enfrentarlo, porque de otra forma terminamos en situaciones muy dolorosas. Si cuando Dios me dijo que había sido violado, me conflictué muchísimo, pues imagínense ahora que me lo diga alguien más, ¿sí?
o que lo encuentre de la manera equivocada, el daño puede terminar siendo mayor. Entonces, yo lo digo siempre de esta forma muy bruta, pero si me va a operar alguien, que sea mejor el cirujano, ¿no? Porque si es el carnicero, quién sabe cómo termine. ¿Sí? Entonces, Dios es el cirujano y que sea Dios el que haga su obra. ¿Sí? Zulema. Bueno, pues yo agradecer, esta fue para mí. Estoy siendo consciente de que duré 10 años para darme cuenta que tenía un problema de identidad. Aún enseñándolo, o sea, siempre ha sido más fácil ver las heridas en otro que en uno mismo. Y apenas estoy en el proceso de entender hasta dónde me afectó mi daño identitario, porque casi todo lo que describía ahorita me pasó. Y lo sorprendente para mí es que ha sido tanto, tan practicada esta conducta, que a veces me cuesta trabajo salir de ella, aunque ya la entiendo, aunque ya sé, de repente ya estoy practicando lo mismo. Y pues ha sido una bendición este tiempo para mí, porque he empezado a entender el amor de Dios por encima de quién soy yo o lo que yo haga. Y por primera vez he descansado en Él, incluso hasta para orar me exigía más. Yo sentía que tenía que ganarme el amor de Dios y el favor. Y ahorita estoy disfrutando ese tiempo, entonces veo y esta enseñanza, veo que es una confirmación del amor de Dios, como Él nos quiere sanar. De repente me duele que hayan sido 10 años, pero también entiendo que son procesos largos porque Dios quiere grandes resultados. Entonces, pues gracias, de mucha bendición para mi vida. Gracias, Zulema. Y qué bueno que en estos rebotes, y por eso hacemos las clases de claves así, por eso abrimos nuestras vidas así. Y ustedes, cada uno que dan claves y que van a dar claves, pues siempre comentamos áreas de nuestra vida. Sé que es siempre un riesgo abrir nuestras vidas. Ustedes que han hecho lo propio lo saben. Y por eso tenemos que ser muy prudentes, porque siempre caemos en la tentación de a veces hablar de más, ¿no? Y en los ejemplos se nos va el condimento y terminamos haciendo sopas muy saladas, y tenemos que estar en la justa dimensión delante de Dios, ¿sí? Tenemos que tener cuidado para que nuestras confesiones no sean las confesiones de nadie más, ¿sí? Porque a veces también queriendo justificar lo que nos pasó, echamos de cabeza a alguien más, ¿sí? Y bueno, pues el que se está arrepintiendo soy yo. Yo tengo cierta autonomía sobre mi historia, pero no sobre la de otros. Y por misericordia y prudencia tenemos que irlo entendiendo. Quisiera decir que de joven lo entendí, pero no es cierto. Me ha costado muchos descalabros para poder aceptar que se nos va la mano, ¿sí? Y en la pasión le echamos de más. Entonces, Mili, por favor, te escuchamos. Quisiera complementar a lo que estaba mencionando Magdalena, y quiero decirte, Magdalena, que aproveches la bendición de no saber esta parte de las discapacidades o los trastornos. Te lo digo como especialista. A mí me costó muchísimo, muchísimo poder dar clave sin estar tratando de leer la conducta y el trastorno de la persona. Me costó muchísimo, porque la ventaja de claves es esta, en la que tú buscas que sea Dios el que te muestre, que sea Dios el que te diga qué es lo que quiere tratar para ese momento. Entonces, para mí, que ese es mi contexto de educación especial, incluso si yo ya conozco a la persona, yo decía, ok, yo le quiero preguntar a Dios por qué fulanito tiene tal y tal, ¿no? Y yo decía, pero esa es mi curiosidad.
no es la necesidad del otro ni lo que Dios quería tratar con el otro. Entonces, yo he tenido que aprender, y créeme, todavía a veces se me barre el decir, ay, como que le veo, ¿no? Tal y tal situación, o noto que se rige de esta manera, que ve de esta manera, que habla de esta manera, y Dios es así como, acuérdate, ahorita esas etiquetas aquí no van, ahorita el que yo voy a tratar soy yo, no tú, o sea, no metas tu cuchara como especialista, deja yo hacer lo mío. Entonces, disfruta, Magdalena, disfruta. Yo sé que ahorita dices, o sea, tu situación en específico fue una, pero disfruta, en serio, disfruta que Dios va a ser el que te va a mostrar tanto a ti como a la persona que le estás dando claves, qué es lo que necesita para ese momento y qué es lo que Dios va a tratar con él. Algo de eso, mucho, mucho de eso. Don Neftalí. Perdón, no, no iba a hablar el día de hoy, discúlpenme, pero estaba yo, creo que Magdalena tocó un punto bien importante, gracias Magda, porque creo que en el participar abrimos precisamente. La cuestión cuando damos inteligencia emocional, cuando damos claves, cuando hablamos de psicoterapia y todas esas cuestiones de neurociencias, que también Pablo en algún tiempo lo estuvo hablando muy profundamente, no lo hablamos, o espero yo que no se entienda de esa manera para que entendamos a otros. Creo que tiene más que ver con entendernos a nosotros mismos. Porque algo de lo que he estado tocando yo en consejería, en las clases que estoy dando, es que se trata de tratar. Y si yo trato con mis propias áreas, va a ser muy fácil que yo no estorbe a Dios para lo que Dios quiere hacer en el otro. Entonces, de hecho, en claves hay algún momento cuando ya nos enseñan lo que es consejería, que se llama escuela de ministerio, ellos te hacen mucho hincapié en que no podemos nosotros llevar el proceso de las personas, sino simplemente llevarlos a Dios, a que Dios lleve el proceso en ellos. Entonces, yo lo que aconsejo no solamente a mí, a todos los demás, principalmente a mí mismo, es que yo creo que sí debemos de tener mucho cuidado en que lo que estamos aprendiendo sea para acá, todo para acá, y que tratemos con cada área de nuestra vida, y que una vez tratado, porque gracias a Dios la valentía de Magda de hablar estas cosas, pero yo creo que a todos se nos ha cruzado esta misma situación de querer entender procesos para poder entender, y empezamos a ser psicoterapeutas y no lo somos, no somos profesionales en esto, ni es a lo que Dios nos está llamando. ¿Sí? No sé, lo quería como enfatizar un poquito más. Discúlpeme, yo sé que Pablo tiene prisa, pero... Está bien, está bien. Como yo creo que debemos de ser muy sabios. Mili decía algo que es verdad, sí, y quiero retomarlo desde allí porque es muy importante eso. El hecho de que tengamos un cierto conocimiento de algo se puede convertir en una trampa en nuestras vidas, porque terminamos quitándole lugar a Dios de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios puede hacer, para terminar haciendo lo que nosotros creemos que debería de ser, ¿sí? Voy a decir algo que quizá suene como una tontería, pero pues ténganme la paciencia, ¿no? En el Instituto Bíblico, uno aprende a predicar. Se llama homilética. Deberíamos llamarle el arte de simular que Dios te está hablando cuando en realidad eres tú el que está manipulando. Así se debería llamar, ¿sí? ¿Y por qué digo eso? Porque aprendemos a manipular a una audiencia con nuestras palabras y aprendemos a mover las emociones para que la gente piense que es Dios el que le hizo sentir algo, pero no es verdad. Es un vil chantaje emocional. Es gato por liebre, ¿sí? Y la gente dice, predica hermoso. Y yo digo, pues entonces no vayas, ¿sí?
¿Por qué? Porque lo único que vas a escuchar es una buena obra de teatro. Es un buen actor. Tú ves una película y hay películas que te hacen llorar y dices, ¿cómo sufrió? No, no sufrió nada. Era un actor. El que sufrió fue el que le pasaron las cosas, pero ese no lo filmaron. Y entonces nosotros convertimos la predicación en un asunto histriónico. Convertimos la predicación en un mero remedo de cuestiones espirituales. Aunque ustedes no lo crean, yo casi no leo materiales de nadie más y casi no veo videos y enseñanzas de nadie más. ¿Sabe por qué no? Porque para mí es una trampa en mi vida. No estoy diciendo que no sea importante, pero como mi tendencia es hacer a Dios a un lado, en lugar de poner a Dios para que sea Dios el que lo haga y yo nada más el que lo acompañe. Si usted estudia mucho lo que Dios quería decir, va a terminar diciendo lo que usted piensa, figurando lo que es Dios. Ahora, todas las horas que iba a tardar en leer a alguien más, póngase y estudielas usted. Agarre la Biblia, póngase a estudiar. No camine sobre lo que nadie más edificó. Hágalo usted. Métase y busque palabra por palabra y hágalo a mano. Para que entonces, si algo dice, es porque Dios se lo dijo a usted, no porque se lo leyó a nadie más. Y entonces sí, podrá decir, esto me lo reveló Dios. Oye, que fulano se lo dijo también. Ah, pues qué bueno. O sea, para mí fue muy emocionante esta semana que la gente de Claves, el hermano Calvin, nos mandó el mensaje de que Miguel está dando clases y va a dar clases sobre rudimentos de la fe. O sea, Hebreos capítulo 5 y Hebreos capítulo 6 del 1 al 3. Ah, mira, dije, qué bueno, significa que andamos en la misma sintonía. Pero ni él me preguntó a mí, ni yo le pregunté a él. O sea, Dios nos estará hablando a cada uno y dice uno, gloria a Dios. Pero por eso les digo que cuando lo digo de esta manera no quiero ser ni soberbio ni grotesco. Es decir, aguas cuando tu formación simula que Dios te está hablando. Aguas cuando tus conocimientos y tus capacidades hagan creer que es Dios el que habla. Y entonces, Dios me sacó a mí del autismo cuando ni siquiera sabía que era autista. Pero Dios me sacó a mí, o sea, sacará a otro, no sé, o sea, habrá que ver si quiere salir. Jesucristo llega junto al estanque que es de Betesda, sí, de Neftalí, y hay un paralítico que tiene 40 años ahí, ¿sí? Betesda. El estanque de Betesda. De Betesda, sí, ¿verdad? Y entonces le dice, ¿qué quieres que haga por ti? No llegó a decirle, te voy a sanar. Quizá él quería ser paralítico porque era su negocio familiar, eran sus capacidades. Nosotros andamos queriendo sacar gente de la prostitución. Quizá no quieren salir. ¿De veras? Tú vas a decir, pastor, ¿cómo es eso? No, espérate, déjalo que quiera salir. El día que quiera salir, entonces vas a decir, oye, ¿cómo le hago para salir? Ah, entonces, pues yo te saco. ¿Sí? Pero tú estás queriendo que deje de ser paralítico y él es paralítico profesional, si está doctorado en parálisis, tiene 40 años, es el más reconocido, todo mundo cuando nació lo veía allí. Y si tú estás pensando, hay que ayudar a un paralítico, el primero en la lista es él. Y dice, oye, vas a perder la chamba. Vas a tener que trabajar, vas a tener que dejar de estar pidiendo limosna, vas a tener que estar dejando de causar lástima. ¿Estás dispuesto? Siempre le decimos a la gente, es que debe dejar de ser víctima. ¿De veras estás dispuesto? Porque significa que ya no vas a poder agarrar de pretexto lo que toda la vida era un pretexto. Ya no vas a poder estarte sonando ni causando lástima. No, vas a tener que asumir tu responsabilidad y dignamente enfrentar la vida. ¿De veras? Porque siempre es más fácil irte por el camino, la puerta ancha. Y el cristianismo no es una obligación, es una opción libre. Entonces,
Pues así las cosas entonces. Muy bien, pues entonces, si no hay ningún otro comentario, los invito a que el día de mañana puedan participar al 16º Congreso Internacional de Educación. Por ahí estaré dando una conferencia en alguna hora de la mañana y desde luego les compartiré un artículo de reflexión. No es un artículo realmente donde estamos descubriendo el hilo negro, simplemente es algunas reflexiones en torno a la educación y al coronavirus, y cómo educar al coronavirus para que se porte bien. O cuando vamos a la gente para que no se enferme, que es mejor. Entonces, la idea de todo esto, espero que lo hayan puesto, escarben sus propios pozos, como dice Perla, y seguimos adelante. Entonces, bendiciones a todos. Gracias a Dios por su presencia y por sus ganas, y nos estamos viendo. Dejamos entonces de grabar. Gracias. Les amamos.